Una de las primeras preguntas que tenía era ¿cómo empezaste a leer? ¿Cómo descubriste lo que era la lectura? ¿Leer en general o leer cómics? Ambas cosas. Ambas cosas. Bueno, en mi casa tuve la suerte de que tanto mi padre como mi madre eran lectores. A mi padre le gustaba mucho el cómic, con lo cual siempre hubo cómics en mi casa. A mi madre le gustaba mucho la literatura, le sigue gustando la literatura de terror. Yo creo que eso lo heredé de ella, el gusto por lo gótico y demás. Y en mi casa siempre hubo cómics, lo que pasa es que evidentemente los cómics que le gustaban a mi padre, pues cuando yo era pequeño no empiezas por ahí. Pero sí que es verdad que cuando yo era pequeño era bastante habitual la literatura infantil o como mínimo que pudiera ser interesante para los niños, ¿no? Yo a veces dudo de si Mortadelo y Filemón es cómics para niños. Sí, te entiendo. Porque es una cosa muy violenta, si lo piensas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que yo lo leía desde muy pequeño. La línea es difusa, la verdad. Sí. Y sí que es verdad que a mí me regalaban muchos cómics y siempre los juego en mi casa, la verdad. Sí. ¿Y qué lees a día de hoy? A día de hoy soy bastante ecléctico, leo de todo. Yo creo que la gente se sorprende que lea superhéroes, pero sí, también leo superhéroes. De todo. Leo manga, leo mucho manga, leo nacional, leo de todo. Sí que es verdad que siempre tuve a lo mejor una cierta querencia por el independiente americano y tal. A mí Barnes y toda esta gente, pues evidentemente fue como me impactaron mucho. Sí. Pero antes de eso yo lo pienso y cuando por fin tuve acceso a la biblioteca de mi padre, a todas esas Metal Hurlant, a todos esos Totem y demás, pues yo creo que ese fue el primer impacto que tuve, ¿no? Sí. Cuando descubrí a Moebius, a Corben, a Enki Bilal, a toda esta gente, fue como el primer impacto. Pero también cuando llegaron los primeros mangas, cuando leíamos 3x3 ojos en sentido occidental, de lectura occidental y todo eso. A los demás, ¿se lee así? ¿No? Sí. Bueno, yo lo leía como cualquier otro cómic, porque así es como se nos publicaba, ¿no? Y Akira y todo eso, pues evidentemente Appleseed y todas estas cosas me impactaron muchísimo también. No sé, siempre la vida es larga, ¿no? Y vas cambiando también un poco de... Sí, tenía curiosidad. Pero sí, leo de todo y vuelvo a todo. Otra de las preguntas que tenía es que tu cómic muchas veces, tu cómic, me refiero a tu obra, muchas veces se refiere a él como lo más parecido a la poesía dentro del cómic. ¿Cómo es tu relación con la poesía? Es curioso porque me pasa lo mismo, es una pregunta que nunca sé muy bien qué responder porque también yo no suelo hablar de poesía, pero sí suelo hablar de música. Y claro, de Black Holes, por ejemplo, había una banda de punk. Entonces la gente yo creo que piensa que soy como muy melómano, así de la música y tal. Y realmente no, o sea, realmente no lo soy. No, tampoco soy lector de poesía. Me gusta Carolina Coronado, que es una gran extremeña, pero no soy muy fan de la poesía ni tampoco soy alguien muy aficionado a la música. Yo siempre digo un poco medio en broma, medio en serio, que no me fiaría de nadie a quien no le gustase la música, ¿no? Alguien que te diga, no, a mí la música no me gusta. En general, como concepto. Yo confía de esa gente. Yo opino lo mismo de la gente que dice que no me gusta leer. Claro. Es que no has encontrado tu sitio, igual que con la música. No hay nadie que no le guste la música. Cada uno tiene su canción. Claro, sí. Pero sí que es cierto que, bueno, pues no creo que formen parte de mí, pero sí entiendo a qué se refiere la gente cuando habla de mi cómic como algo poético. O sea, sí lo puedo entender, pero desde luego yo no pienso en poesía cuando estoy haciendo cómics. Y teniendo en cuenta la famosa y premiada trilogía, ¿cómo definirías cada tomo? Y si tienes algún favorito desde esos tres. Sí tengo un favorito, que es Grito Nocturno. Por lo que comentaba antes en la charla, creo que es probablemente el más imperfecto de los tres. Creo que es claramente el que tiene fallos que yo veo como muy evidentes y muy bestias, ¿no? Y ese desequilibrio. Pero también creo que es donde alcancé ciertas cosas con las que estuve muy contento. Entonces yo creo que ese desnivel que yo veo en el cómic me fascina. Y fue un cómic donde yo descubrí muchísimas cosas sobre mi forma de trabajar, sobre el proceso creativo, sobre cómo funcionaban mis tebeos y sobre el tipo de tebeos que yo quería hacer. Entonces para mí es un cómic muy importante. Yo creo que
La Reina Orquídea, que fue el primero con el que yo descubrí un poco esta fórmula, y Grito Nocturno son mis favoritos. Sin embargo, creo que no son probablemente los mejores, ¿no? Por ejemplo, el pájaro y la serpiente, cuando yo lo terminé, pensé... Es mi favorito. Este me ha quedado más redondo, ¿sabes? Yo creo que va a quedar mejor. Es mi favorito. Sí, sí. Pero a título personal, de cariño, claro, ¿no? Como un hijo, yo creo que no sé, me parecen más problemáticos. Y yo creo que los padres siempre quieren a los hijos más problemáticos, ¿no? Entonces yo creo que Grito Nocturno es ese hijo. Y entonces como con el que tengo una relación, digamos que le perdono todo, ¿sabes? Le perdono todas sus imperfecciones, que las tiene por todas partes. Sí, bueno, hombre, claro. Después quería meterme ya un poco más en materia y preguntar, por ejemplo, sobre los rostros sin rasgos. A la hora de dibujar humanos, no defines muy bien la boca, bueno, no defines muy bien, no defines la boca, los ojos, la nariz. Y quería preguntar si hay alguna razón detrás de ello. Bueno, yo confío mucho en... No es que confíe, sino que con los años me he ido dando cuenta de que lo importante es el proceso creativo. El proceso es lo que te va llevando a este tipo de cosas. No hay un momento en el que yo decido no dibujar caras, sino que hay un momento en el que yo decido que las expresiones faciales, los primeros planos, no van a tener cabida en mi narrativa, sino que voy a dedicarle más tiempo al entorno y, por lo tanto, eso tiene unas repercusiones que es que los personajes tienen que ser más pequeños para que quepa todo el escenario que yo quiero dibujar. Y entonces me doy cuenta, eso es interesante porque el entorno cuenta mucho más que el personaje, ¿no? Y además hay un punto como de ominosidad, ¿no? De un personaje pequeño en un entorno grande. Pero la realidad es que tienes que dibujar un personaje pequeño. Cuando tienes que dibujar un personaje pequeño, tienes que sintetizar. Y entonces vas sintetizando hasta que vas quitando cosas. Y hay un momento que cuando estás dibujando, pues prácticamente una silueta, las expresiones faciales no te hacen falta. Entonces poco a poco vas puliendo esa técnica, pero no es una decisión de voy a quitar caras. Con el tiempo, sí es cierto que vas desarrollando ese proceso creativo y te vas dando cuenta de cosas. Por ejemplo, me di cuenta de, bien, si vas a quitar las expresiones faciales, tienes que darle más importancia al movimiento del personaje en la viñeta. Entonces tengo que trabajar en eso. También me doy cuenta de que al quitarle expresiones faciales, ya estoy dejando un hueco, ¿no? A mí me interesa mucho el misterio. Entonces ya es un misterio en sí. Es decir, cómo responde a un diálogo, ¿no? Cuando un personaje está hablando con otro, las expresiones faciales no cuentan. Entonces ahí ya hay un misterio de base, ¿no? De cómo está reaccionando, ¿no? Eso ya lo tiene que poner quien lee. Son cosas que vas descubriendo mientras trabajas, por una parte. Es que la expresividad es muy difícil de lograr en un cómic como el tuyo, que tiene ausencia de diálogos prácticamente y ausencia de rostros. Y a la vez tiene una expresividad tan grande, porque para que se relacione con un poesía es que tiene que tener una expresividad muy grande. Y esa falta de rostro y esa ausencia de diálogos yo creo que también es un poco cosa del estilo que tienes tú de narrar. Y es algo que, bueno, a los lectores nos tiene ahí, al fin y al cabo. Quería preguntar cómo compones tú las páginas, cómo decides tú dónde va cada cosa, cuál es el proceso desde que te sientas en la mesa hasta que sale la página. Sí, mira, yo normalmente compongo por escenas. A veces son más largas, a veces son más cortas, pero yo compongo por escenas. Entonces yo lo que hago es, generalmente tomo unas notas visuales, pero vagas, bocetos y demás. Por ejemplo, si tengo que dibujar algún tipo se va a desarrollar la escena en un entorno, pues hago unos bocetos de cómo se va a ver en ese entorno y luego escribo. Pero escribo sin pensar en páginas, ni en viñetas, ni en nada. Sencillamente escribo. Generalmente diálogos, descripciones y demás. Entonces, trato de imaginar la escena y decido, por ejemplo, cuántas páginas va a tener. Parece una tontería, parece como empezar la casa por el tejado, pero yo digo, esta escena van a ser 20 páginas, o va a ser 5 páginas, o van a ser 5 páginas de diálogo, pero luego le voy a dedicar 4 a silencio, solo paisajes, ¿no? Por eso me gusta componer, digamos, como si fuera música, es decir, es como un ritmo, ¿no? Entonces, cuando ya he decidido el ritmo, tengo que encajar los dibujos, las viñetas, los personajes, los diálogos, los tengo que encajar en ese hueco. Que hay diálogos que no terminan de encajar, fuera. No me importa, porque lo importante para mí es lo que hay debajo, las pulsaciones, ¿no? El ritmo de las viñetas.
Y por eso me gusta mucho, es la parte que más disfruto, de encajar ese Tetris, ¿no? Ese puzzle. Y que las viñetas, la doble página, por ejemplo, tenga un sentido, que haya un... No me gusta que haya ruptura, me gusta que haya como una cierta armonía, y medir cuando hay mucho diálogo y mucho texto y muchas viñetas. Ahora voy a pasar a una ilustración completa, ir subiendo y bajando el volumen. Es así como trabajo las páginas, y al final el texto que queda pues es el mínimo imprescindible o el que yo considero que es interesante. A veces se queda fuera texto que sería muy explicativo y que explicaría mucho más de la historia, pero lo siento, te tocó quedarte en la puerta, ¿no? No te dejaron entrar. Pero es eso, al final para mí es una cuestión de forma, de ritmo, Sí. Y el color, pues, estábamos hablando antes de la expresividad, ¿el color va a la vez, lo piensas a la vez que cuando diseñas o va después? Porque en una obra tan expresiva el color importa muchísimo, porque depende de la iluminación, la historia puede ser una temática o puede ser otra casi distinta. Sí. ¿Dónde va el color en esa ecuación? Lo que ocurre es que yo lo que es la página la hago a la vieja usanza con lápiz, plumilla y pincel, pero sí que es verdad que el color es digital. Yo no me divierto mucho con el color digital, no me divierto con los ordenadores, es como una parte del proceso que no me gusta. Entonces decidí, y además funcionaba bien con mi estilo de dibujo, utilizar colores planos y pocos colores. De esa forma no tengo que pensar tanto y no tengo que pasar tanto tiempo delante de la tablet, ¿no? Entonces, sí es verdad que normalmente pienso la página no tanto con el color que va a tener, pero sí con cuántos colores. Es decir, sé que el fondo va a tener un color más predominante a lo mejor que los personajes, que van a tener un color más sutil, pero a lo mejor no tengo claro cuál es el color que va a tener, pero sí el espacio que va a ocupar. Pero sí es verdad que yo generalmente trabajo con paletas de color reducida, entonces normalmente cuando hago las primeras páginas del cómic, las páginas finales, paro y les meto color hasta que decido cuáles son los colores del cómic. Entonces ya durante el resto del cómic lo único que tengo que decir es, pues ahí va el verde oscuro, aquí va el amarillo, pero porque tengo 4 o 5, no tengo más. Y es más fácil para mí también. Y como última pregunta, ¿algún adelanto que puedas darnos de lo que estás trabajando ahora mismo? Sí, con suerte debería de salir, no sé si después de verano, final de año o algo así. Con suerte, insisto, porque todavía me queda mucho trabajo. Pero estoy trabajando en un nuevo libro que se sale un pelín de la línea. Visualmente no es muy distinto y demás, pero sí me apetecía hacer un libro que mi ahijada cumple 11 años. Le dediqué The Black Horse hace 8 años ya, yo creo que salió ese libro. No sé, quería hacer un cómic que ella pudiera leer y entender y pudiera hablar con ella y demás. Guay. De hecho, está siendo como primera lectora, ¿no? Como que le voy pasando las páginas, hablo del cómic con ella y demás. La editora. Sí, y entonces pues una cosa un poco más de aventuras, un poco más graciosa, con mucho humor y demás. Lo que pasa es que con mi filtro. No es algo muy sota caballo rey, no es que no va todo con papilla, ¿no? No lo doy todo con la cucharita, pero sí que creo que es un libro un poco más para todos los públicos, un libro un poco más fácil o accesible, como lo quieras ver. Para mí ha sido un poco también Kiss Cup, venía de 4 libros seguidos con Teresa, Matilde, con todo esto y tal, y me apetecía sencillamente divertirme un poco, juegos de palabras, aventura y demás, y algo un poquito más ligero, digamos. Lo que pasa es que la cabra tira al monte, entonces realmente estoy deseando terminar este cómic, Kiss Cup, para volver un poco al tipo de cómics que yo estaba haciendo, porque se acumulan las ideas y es como, bueno, solo si vivo una vez quiero hacerlos todos, ¿no? Ayer hablábamos en la habitación precisamente de eso, de estancarse en un entorno, en una categoría de libros y dar, si vendes, dar con eso hasta que tal. Pero realmente estábamos discutiendo si un buen autor, entendiendo buen autor totalmente subjetivo, por supuesto, es el que se perfecciona esa fórmula o es el que es capaz de abrir ese abanico. Y ahora que sacamos el tema, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opina usted de eso? Me parece una cosa compleja, pero sí que es verdad que yo creo que estoy más interesado en
en esta idea del autor, la autora, desarrollando una idea, ¿no? Esa idea de que todas sus obras son la misma, en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que cuando se dice eso, yo creo que se exagera también un poco, claro, ¿no? Es decir, hay siempre matices, hay tal. Yo mismo pienso y digo, bueno, yo los 4 cómics que he desarrollado creo que de alguna forma son el mismo y hablan de lo mismo y hablan de tal, pero con variaciones. Lo mismo me doy cuenta, por ejemplo, en Grito Nocturno todo recae sobre una persona que no le gusta el lugar que ocupa y por lo tanto hace sufrir a la gente que tiene alrededor. Sí. En el siguiente, en El pájaro de la serpiente, lo que tenemos es a una protagonista que sufre su entorno, ¿no? Es como invertir las tornas, pero en el fondo es la misma historia, variando un poco el punto de mira. A mí me gusta mucho David Lynch. No me parece que Carretera Perdida y Una historia verdadera sean tan diferentes. Lo que pasa es que son caras distintas de una misma moneda, ¿no? De un lado está la oscuridad y en otro lado la luz. Pero son obras de un mismo autor que va siempre machacando el mismo tema, ¿no? A mí me interesa eso, pero sí que es verdad que, no sé, a mí no me gusta tampoco ser como muy categórico de las cosas hay que hacer. Yo te puedo decir cómo me gustan a mí y las cosas que yo disfruto y demás. Sí que creo que al final uno tiene sus obsesiones y su tesis, digamos, su investigación, y a veces sin darte cuenta terminas haciendo el mismo libro, aunque estés intentando no hacerlo. Pues muchísimas gracias. Nada, hombre. Estás invitado al canal cuando quieras. Con tu próximo libro te esperaremos con las puertas abiertas y yo estaré haciendo cola para la librería, vamos. Así que muchísimas gracias nada, de verdad. Bueno, pues encantado de tenerte aquí en el programa otra vez. Que ya te dije que la última vez no pude estar por compromisos. Sí, encantado de que me tengáis otra vez aquí. Bueno, la primera pregunta que tenía es un poco tus primeras lecturas, ¿cómo te introdujiste al mundo del cómic? Pues yo mis primeras lecturas que recuerdo son principalmente, por un lado, Bruguera, sí, claro. Mortadelo y Filemón y sobre todo Super López, que para mí es un TVO fundacional. Y por otro lado, los cómics en catalán que se publicaban en la revista Cavall Fort y Tens Avents, que era por un lado algo de cómic catalán, Madurell y algunos autores, pero sobre todo cómic franco-belga, y se publicaba, ahí leí los primeros Espirú o Joan Epir-Luit y toda esta escuela de Martinel, y eso, yo creo que son mis dos primeros palos de lectura. ¿Y qué lees a día de hoy? Pues un poco de todo, la verdad. Hay cosas que me cuestan más, leo pocos superhéroes porque no acabo de encontrar cosas que me interesen, leo poco manga, porque sobre todo al final acabo leyendo manga clásico, me doy cuenta de que me tienta más, pues eso, Show del Futuro y Tezuka que Vinland Saga, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que soy muy omnívoro, que creo que es una cosa además que nos caracteriza a los lectores españoles, por un lado, porque ¿no? Como nos llega de todo, podemos tratar de todo. Sí, entonces pues desde novela gráfica, tengo una preferencia también por el cómic indie seguramente, desde los 90 con Daniel Klaus y Peter Bach y todos estos, hasta ahora con todo lo que ha devenido esto en el mundo de la novela gráfica, me gusta mucho. La verdad es que un poco de todo, no tengo un género. Sí, un género específico, vamos. Ya te digo, creo que me cuestan los superhéroes y me cuesta el manga, pero por una cuestión de que hace años que no encuentro nada concretamente ahí que me vuele la cabeza. Sí, antes estaba hablando que hace poco me he leído Mondo Lirondo y yo siendo joven es un libro que no ha perdido, aunque se publicara hace ya bastantes años, no es un libro que haya perdido ese sentido de innovación, con, por ejemplo, la viñeta de la hormiga o el juego de las metáforas. Entonces me pregunto cómo fue trabajar en una obra tan loca, una obra en la que un pollo y un limón tienen una relación homosexual o una piedra y una corriente eléctrica se enamoran. La verdad es que era un estado casi de embriaguez creativa. O sea, Mondo Lirondo nace en la Facultad de Bellas Artes, nos conocemos los 4 chalados que hacíamos TVOs en ese momento. La facultad nos ignoraba, de hecho nos trataba como si fuéramos niños de 3 años, porque ahí en ese momento era cuando la época del happening y de la performance y todo eso, y el arte figurativo ya se consideraba un poco ridículo y el cómic se consideraba una cosa a extinguir totalmente. Y entonces, pues en vez de ir a clase nos pusimos a dibujar TVOs entre nosotros. Y es el resultado realmente de 4 chavales juntando influencias desde el cómic underground que te digo de los 90, el Disney clásico, el Dr. Slump de Akira Toriyama, ¿no? Y volcándolo todo en una especie de locura, porque son guiones de hecho hechos a 4 manos, ¿vale? Y
y sobre todo con el objetivo de hacer reír al otro, ¿sabes? Éramos 4 y la idea era siempre sorprender a uno de los 4, ¿sabes? Y hacerle... Sí. Entonces, está hecho realmente además en un ecosistema tan concreto que era el bar de la facultad, donde teníamos todo el tiempo del mundo, ninguna preocupación, que cuando intentamos continuarlo a cabo de los años, de hecho Mondolirondo acaba un poco de una manera un poco regulera, porque el último número está hecho ya fuera de la facultad, cuando nos costaba más quedar, y entonces sí que intentábamos de una manera consciente reproducir esa locura, pero claro, ya no era natural, ¿no? Bueno. Sí, sí. ¿Y cómo fue cambiar de esa obra tan loca que era Mondolirondo a otra obra loca, pero de otro carácter, que es Universo, que es una obra totalmente seria, en el sentido de dar lugar a la reflexión? Sí, la verdad es que, claro, entre Mondolirondo y Universo, claro, hay 18 años del jueves, en el cual pues me somatizo muchas cosas, me saco de encima muchas cosas, me canso de hacer muchas cosas, pero antes de entrar en el jueves hice otro TVO que yo creo que es más significativo para entender Universo, que es Calavera Lunar. Calavera Lunar lo hice en el 96, ya era un TVO en el que metía una serie de inquietudes o de cosas, sobre todo mi pasión por la ciencia ficción, sobre todo por la ciencia ficción más colorida y más pop y todo eso, que esa vía que habría ahí, de algún modo, que se hubiera convertido en Universo o en una cosa parecida más pronto que tarde. Tardó en florecer aquellos 18 años porque entré en el jueves, que era una revista con una exigencia de trabajo tremenda, en la cual tenías que estar cada semana al pie del cañón. Y no fue hasta que me fui del jueves que pude retomar ese hilo, ¿no? Juntar el año 96 con el año 2014, ¿no? Y pensar qué quería hacer yo como autor de TVOs, ¿no? Coincidió con una propuesta de Marcos Martín, de Panel Syndicate, de que hiciera alguna serie para su plataforma, y la verdad es que dije, mira, estoy en un momento que me he ido del jueves, que tengo la oportunidad de reinventarme en cierto modo como autor, así que me puse a escribir como un autor de ciencia ficción clásico de los que me gustaban, ¿no? Simplemente. Y junto a eso me vi con la necesidad también de reinventarme un poco como dibujante, porque el estilo que tenía o lo que dibujaba hasta entonces creía que no me servía para hacer Universo. Y entonces tuve un verano ahí pues de básicamente convertirme yo creo no en un dibujante radicalmente distinto, pero sí investigar un poco para ver por dónde tiraba estéticamente. Otra cosa que quería preguntar es que muchos autores españoles se están encantando ahora por el formato apaisado, como por ejemplo Paco Roca con El Abismo, cosas así. Y quería preguntar, ¿qué es para ti el apaisado? ¿Por qué decidiste usar el apaisado? En el caso del formato apaisado de Universo tiene una razón de ser muy sencilla, que es que la primera publicación de Universo es siempre en digital. Y en digital llegamos a la conclusión, llegó a ella primera Marcos Martín, hay que decirlo, porque empezó a publicar su cómic de Private Eye en apaisado, porque pudiéndose leer un cómic digital en muchísimos formatos, el apaisado es el más universal, porque desde una pantalla de ordenador hasta una tablet, hasta un móvil, ¿no? Te lo van a reproducir bien. Pero es que por otro lado, el formato natural para las artes visuales, yo creo, el más habitual, menos en el caso del cómic, es el apaisado, porque nosotros de hecho vemos un apaisado, percibimos el mundo en apaisado. Si el cine fuera vertical, nos parecería rarísimo, pero en el caso del cómic hay una razón industrial que es puramente que el objeto libro es más sólido si es vertical, porque el lomo está en la parte más larga, básicamente. O sea, todos tenemos problemas a veces con los libros apaisados que se descuadrinan un poco, pues es por eso. Pero bueno, y en este caso, como además me parece una manera de narrar ligeramente distinta que te permite hacer otras cosas y tal, pues la verdad es que lo abracé con bastante alegría, pero la razón principal es esta, que su publicación, o sea, Universo no estaba pensado en principio para papel. Hay historias de Universo que me vuelan la cabeza, como por ejemplo es la de la chica que ve al principio 2 minutos al futuro y que no voy a decir cómo acaba, pero es el cierre perfecto para el primer tomo. Y se ven muchos conceptos que parece que nos quedan muy lejos, como por ejemplo el de volver al pasado para afirmar no sé qué. Pero hay conceptos que hoy en día son la actualidad, como es la IA. Y quería preguntarte un poco tu opinión sobre acerca de la IA generativa y todo lo que tenga que ver con IA, todo lo que concierne a ese campo. Claro, yo creo que es pronto para saber, porque en realidad lo que tenemos, yo creo que no es exactamente una IA, sino que es una especie de motor de búsqueda barra rincón del vago, ¿no? Para solucionar cosas a gente que no quiere hacer el esfuerzo de disciplinarse y hacerlas, mezclado con una estafa piramidal consistente en que hay una serie de empresas tecnológicas que quieren subir su precio en bolsa, con lo cual están inflando esto de una manera tremenda. A mí lo que me asusta más es cómo lo están abrazando las instituciones, los gobiernos, ¿sabes? De una manera tremenda, pero bueno.
Claro, en cuanto, o sea, desconozco la IA en cuanto a ciencia y todo esto, no voy a opinar porque no sé, en cuanto a la IA generativa Claro, que hace dibujos, que es la que nos incumbe, me parece un desastre estético por un lado, me parece un desastre laboral por otro lado, porque obviamente muchas editoriales con pocos escrúpulos empezarán pues Sí. a dejar de encargar obra dibujada a autores para A estas exposiciones de priorizar la IA. arte. Claro, claro. Y a nivel creativo, yo siempre digo es que la obra es el proceso, o sea, tú Sí. no puedes hacer una obra en 2 minutos, básicamente porque tú cuando empiezas a hacer una obra piensas que vas a hacer una cosa, pero conforme vas trabajando, vas escribiendo, vas dibujando, vas descubriendo hacia dónde vas y sin hacer todo este proceso, que es lento y es agotador, pero es un proceso también que produce mucho placer, que es muy divertido, pero que requiere disciplina y habilidades y todo eso. Sin este proceso es muy difícil que consigas una obra mínimamente parecida a lo que hace un ser humano. Toda razón. Y por última pregunta, quería preguntar si podemos ver algo de lo que estás haciendo ahora o de lo que saldrá en el futuro. Ver no, porque aún no tengo permiso del editor para enseñar nada, pero bueno, estoy adaptando otra novela, igual que hice con Matadero 5, que adapté la novela de Kurt Vonnegut con el guionista Ryan North, en este caso con guión mío. Estoy adaptando una novela de los años 80 que se llama La conjura de los necios. Bueno, la novela es del año 65 creo, pero se publicó en los 80. Que es un clásico moderno también de sudamericanos, que a mí me entusiasma además. De hecho, en este caso he elegido el libro. Y estoy a medio proceso. De hecho, en principio, en verano, entrego el libro. Después tengo otra propuesta americana que tengo que ver con un guionista que me gusta. Mira, de los pocos guionistas de superhéroes que me gustan, con lo cual es que no puedo, esto sí que no puedo contar nada porque de esto y aún no se sabe si acabará saliendo o no. Y después sí que acabadas estas dos cosas que me darán la estabilidad económica, ¿no?, que todo dibujante necesita para afrontar obra personal, ¿no? Pensaba acabar el universo con un tercer volumen y después ya no tengo más plan. Pero bueno, o sea, te he contado hasta 2028 prácticamente. Sí, la verdad que ha sido una... Sí. Pues estás más que invitado al programa cuando saques libros o cuando Fantástico, quieras, pues ya me diréis. y nos tendrás a todos en la cola de la librería esperando a que salga. Maravilloso, muy bien. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Venga. Adiós. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte era un poco cómo entraste en el mundo del cómic a nivel lector, antes de ser autor. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas, tu primer contacto con el medio? Yo soy de Manacor, soy de Mallorca, y cuando yo era pequeño, los años 80 eran bastante, era un secarral, culturalmente hablando. Estaba la movida underground muy chula, pero que yo de pequeñito no tenía acceso a esta movida underground. Entonces, a mí solo me llegaban en el kiosco del pueblo algunas grapas, algunos Conans, algunos Nathan Never y sobre todo Super López y Magos del Humor y eso. O sea, lo que todos los niños españoles. Pero ya a los 16 años, que yo ya llevaba, que me dibujaba cada día y me gustaba mucho el dibujar y contar historias y el cine y todo, en Palma había la librería Norma, había una sucursal de Norma en Palma, que ahora ha cambiado de dueños, pero y allí me compré con unos dineros que me dio mi abuelo, me compré mi primer cómic adulto y era una BD francesa, que era La prórroga de Gibral. Y aquí empezó todo. Yo la colección Cimoc, la colección que sacaban Norma de álbum hecho aquí en Francia, que traducía Norma, todo esto ya empecé. Y aquí cada vez que iba a Palma siempre solía caer un tomo de Juilliard, de Vittorio Giardino, y tengo una colección bastante bonita que era en tapa blanda. Y después ya en Barcelona sí que ya empecé con historias más, que estas eran adultas, vaya, que a los 16 ya empecé con historias adultas, pero sí que es verdad que empecé con Maus, con Blankets, el año que hace 21 años me compré Blankets también en Barcelona y lo tengo del día que salió, tengo un muy buen recuerdo. Sí, yo también de los primeros cómics que me hizo ver que el cómic es cosa no solo de niños, sino también de adultos, es Maus, al igual que tú. Es un cómic estupendo como puerta de entrada
Y bueno, ya entrando en materia, quería hablarte un poco de este nuevo libro, el de Cuando cae la noche, que este es en catalán. Juan Caulení. Sí. ¿Cómo fue la elección del título? ¿Fue cosa de...? Es una cosa de Marion Achard, que es la guionista. La elección del título, sí que es verdad que barajaba otra opción que era Dos hermanas. Pero aquí hay un par de series en Francia que se titulan Dos hermanas o Cuatro hermanas o algo así. Y por tanto prestaba la confusión. Con lo que Cuando cae la noche. Sí. Porque además hace referencia a un poema que escribió Lisieux, me parece, sobre esa época oscura que les tocó vivir a las dos hermanas Veil. Bueno, para que no sepa, el libro trata de la Segunda Guerra Mundial y de un conflicto entre las dos hermanas que son nuestros protagonistas, ¿no? Sí, básicamente es una misma historia con dos libros, es un mismo evento, pero dos puntos de vista, dos aventuras diferentes. Sí. Las hermanas Veil eran unas chicas judías que estaban escondidas en una casa muy cerquita de Grenoble con sus padres, y en un momento que sus padres se ausentaron de la casa por un motivo que se explica en el primer libro, llegó un convoy de la Gestapo para preguntar por su padre, y en ese momento la hermana mayor se inventó una cosa y la pequeña consiguió escapar. Entonces lo que vais a ver en el primer libro es lo que vais a leer en el primer libro es toda la aventura por las montañas de cómo Lisieux consiguió escapar, reunirse con sus padres y acceder hasta Suiza, que era zona neutra durante la guerra, y digamos que sobrevivir al holocausto de esta manera. Pero Mylène no, Mylène se quedó, fue arrestada, y es lo que en Francia acaba de salir, que es en Francia ha salido con esta portada. Sí, claro. Es otro tema que preguntaré. Sí, ahora preguntamos, que es que es consagrado a la hermana mayor. Y la hermana mayor sí que fue arrestada, deportada a 5 campos de concentración. Y ambas están vivas aún. Wow. Sí, ambas están vivas. Son las tías de la autora. Es el testimonio de la familia Veil, porque la autora Marion Achard es familiar, es la sobrina de estas dos mujeres. Entonces hubo conversación con las propias protagonistas de la historia. Sí. Todo empezó, ella cuenta que empezó durante la pandemia. Lisieux envió pues un mail para dar ánimos, ¿no?, en lo que hacíamos durante la pandemia, y se dieron cuenta y explicó una anécdota de esa época, y Marion se dio cuenta de que no sabía esa anécdota. Entonces a partir de aquí le fue preguntando, y ella sabía que Mylène había estado en los campos, la hermana mayor había estado en los campos, pero nunca había querido hablar. Entonces primero hizo toda una investigación, unas entrevistas a Lisieux, y después se las hizo a Mylène. Y a partir de aquí, en estos años, ha recogido todo el material. Wow. Pues la pregunta que tenía acerca de las portadas, como seguramente vieron, las portadas son distintas. Esta es de la segunda parte y esta es la primera parte. Y en España sale así y así sale en Francia. ¿Y por qué el cambio? ¿Y cuál te gusta más de las dos también, personalmente? El cambio viene porque el cambio es sugerido por la editorial Astronave. Porque no tenemos el mismo público, no tenemos el mismo tipo de lector. Y ir a comprar cómics aquí es una cosa, ir a comprar cómics en España es otra cosa. Entonces necesitaba algo que tuviese un poco más de empaque, un poco más de relleno. Sí. Esta portada es muy, Thierry, mi editor de aquí de Francia, dice que es muy literaria. Y tiene toda la razón del mundo. Y esta presta un poquito más a la aventura, sí, para adolescente, digamos. Me gustan mucho las dos. Me gusta mucho esta como portada sola, porque además tiene la tinta UV, tiene un poco de relieve, la nieve, aquí tiene esto que brilla un poquitín. Y cuando estas están en pareja, me gustan mucho.
Esta me gusta mucho cuando estás sola y ahora vamos a ver, ahora estoy haciendo la portada para el segundo volumen que va a salir en mayo, ahora a ver si las dos portadas juntas tienen el mismo valor que las dos en Francia. Y hablando ya de la portada en España, pasando a España, se puede ver que predomina mucho el color blanco y sobre todo destaca el rojo, tanto en el título como en la propia portada. Sí, es un leitmotiv. Lisu lleva este gorrito rojo, la bufanda y la falda, mientras que Mylène es lila. Es un pequeño leitmotiv, tienen que ser unos colores, es un rojo frío, porque quería un poco la paleta también así lo quería, y el blanco porque todo pasa en invierno, la nieve en las montañas tiene ese... Una de las primeras preguntas que saltaron en mi cabeza cuando vi el libro fue ¿cómo es pasar de hacer cómic infantil a hacer un libro tan profundo como puede llegar a ser este? Es que este también es un cómic infantil. Es que aquí está el secreto y aquí está, creo, el gran acierto editorial. El editor de aquí de Francia siempre dice que lo que quería era hacer un libro un libro duro pero digerible. Un libro que tratase el tema, porque aquí en Francia ha triunfado mucho los niños de la resistencia, les enfants de la résistance. Y querían tener también el mismo tema, eso las editoriales lo hacen mucho. No es que se copien, pero sí que intentan cubrir los nichos de mercado, ¿no? Y aquí en Delcourt a lo mejor no había este nicho de mercado y lo han intentado cubrir. Pero ya te digo, es a partir de 12 años este libro, por muy duro que sea, el tratamiento del color, el tratamiento de la línea, intenta no ser muy duro para hacerlo un poco más digerible. Y otra de las dudas que salta en mi cabeza, Garloub y Alex Macho, que son un dibujante y colorista, cuando estuvieron en nuestro canal nos hablaron de las dificultades que puede ser dibujar nieve o dibujar de páramos de desierto, que son cosas muy difíciles porque requieren mucho detalle para que no se vean simples. Claro. ¿Cómo fue para ti dibujar esa clase de cosas en la obra? Al final me sucede una cosa que tiene que ver con mi personalidad, y es que yo prefiero dibujar un paisaje nevado que dibujar un paisaje desértico, por ejemplo. Básicamente porque yo soy una persona que, como vengo del Mediterráneo y siempre hace calor, entonces a mí el mundo de las montañas me parece hiper romántico, me llama mucho la atención. Entonces es una experimentación. He utilizado gouache, he utilizado... es muy pictórico al final, porque yo como no trabajo en digital, al final es experimentar en cada viñeta hasta qué punto, bueno, hasta aquí dejo la nieve. Y los grados de azul de la nieve o la incidencia de la luz sobre la nieve. Es muy gratificante trabajar también con estas técnicas que no tienes un control Z, no puedes borrar, no puedes... Y llega un punto en que tienes que dejarlo porque ya no lo vas a empeorar. Sí. Y aprendes mucho a nivel de aprender a convivir con los errores, ¿no? Y a mí es una filosofía muy zen el trabajar con acuarelas. ¿Y cómo es el paso de soy Tony, voy a dibujar desde que tengo una página vacía, una página en blanco, hasta tener esta maravilla, hasta tener una hoja, Lo primero es el storyboard, que es súper consensuado con Marion. Hablamos cada día con Marion, horas, hacemos videoconferencias y yo no es que vaya dibujando delante de ella, pero página que hago, página que se la enseño. Y después, cuando tenemos un volumen importante de páginas, unas 50 páginas, se lo enviamos a Thierry. Y Thierry siempre da su punto de vista acertado. Es un trabajo muy, muy, muy colaborativo. Por tanto, digamos que yo no tengo miedo a la página en blanco, porque en realidad somos tres, somos Marion, Thierry, en tanto que editor, que no está ahí, pero se le nota, ¿no? Y yo, los que nos enfrentamos a la página en blanco. Por tanto, yo creo que es un trabajo bastante colaborativo. Sí.
Y hablando ya de la creación del cómic, algo tan artesano como pueden ser tus libros, tu forma de narrar y tu forma de hacer las cosas, ¿qué opinas acerca de la última polémica, gran polémica que es la IA? O sea, coincido con absolutamente con todas y cada una de las demandas que hacen desde la sectorial, desde cualquier creador con un mínimo de sentido común, vaya. Coincido absolutamente. Pienso, pero que es como poner puertas al campo. Es una cosa totalmente incontrolable, que se debe de legislar para que no nos veamos afectados a nivel de derechos de autor, por supuestísimo. Sí. Se debe legislar, pero la IA está aquí y está para quedarse aunque no nos guste. Yo no utilizo IA evidentemente por respeto. Sí, es totalmente imposible precisamente porque lo hago. Pero precisamente yo tal vez no soy la persona más indicada como para preguntarle, porque tampoco he tenido tiempo de hacer una importante reflexión, porque como no trabajo en digital, en mi día a día no es un tema que yo, entre comillas, me preocupe. Es más, me parece tan heavy lo de la inteligencia artificial que ahora mismo que estoy haciendo otro libro con Catalina González, con la que hicimos Molly Wynn, que pasa en Ámsterdam durante el siglo XVII. Claro, yo lo hago en acuarela, pero referencias tengo que mirar y tengo que googlear, tengo que poner en Pinterest, buscar cosas de información de la época, información de cuadros, porque tiene mucho que ver con la pintura, y poner en Pinterest Vermeer. Entonces, a mí me pasó que hace un par de semanas, cuando estaba buscando documentación, puse Vermeer en Pinterest y me apareció un Vermeer que yo como que no tenía controlado, pero es que no era un Vermeer, era básicamente una imagen generada a través de inteligencia artificial. Y eso me hace la siguiente pregunta, es ¿con qué material se ha generado esta imagen? Eso es lo peyorativo y eso es lo que se debe legislar, pero por otra parte, a mí me sirvió como documentación. Sí. Yo la utilicé esta imagen para, en plan, hostia, qué fuerte me parece que haya salido eso. Es que es muy difícil de ver la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces yo, en resumen, coincido absolutamente con todos y todas las demandas de los autores y estoy a favor de todas las quejas que se tienen desde la sectorial y desde todos los autores. Se tiene que legislar y se tiene que poner barreras, pero al mismo tiempo habrá que aprender a convivir con ellas de la misma manera que en el año 1998 pues tuvimos que aprender a convivir con el Photoshop. Y ahora la gran mayoría de autores colorean en Photoshop o si se puede sacar partido a la herramienta, bien. Si la herramienta sirve para destruir y para apoderarse, fatal. ¿Y qué hoy en día un autor tan natural y tan artísticamente puro como tú a día de hoy, como usted? ¿Cómo? ¿Qué lees a día de hoy? ¿Qué leo? Teniendo en cuenta lo naturalista y lo artístico que puede llegar a ser tu obra. Pues las primeras veces que venía a Francia estaba obsesionado en encontrar los mejores dibujantes del mundo. Mathieu Bonhomme, yo que sé, Marini, bueno, no sé, ahora se me ocurre el Ralph Meyer. O sea, yo estaba obsesionado en encontrar todo eso. Independientemente de que la historia fuese buena o no fuese buena. Y poco a poco me he ido a no importarme tanto el dibujo, aunque yo soy muy perfeccionista y muy obsesivo de que el dibujo sea bonito, pero historias sobre todo intimistas, tranche de vie, ¿cómo se llama esto? Tranche de vie, Slice of Life, novela gráfica, y aquí en Delcourt tienen bastante cosa chula y me van enviando
¿Y algo, nos puedes contar algo de lo que estás haciendo ahora, que tengas preparado, pensado? Ahora mismo con Catalina estoy haciendo este que se titula El color de los tulipanes, que va a salir en 2026 por Dupuy, y no sabemos qué editorial española lo va a comprar. Es una novela gráfica de aventuras de una niña de 12 años, 13, que en Holanda durante el siglo XVII, que intenta sobrevivir sola en Ámsterdam pintando tulipanes y pintando bodegones. Y es una historia de aventuras y de amor al mismo tiempo, muy al estilo de Molly Wind, muy, con un sello muy Catalina, y está hecha con acuarelas también, 100%. Pues esperamos poder hablar de ella en el programa. Claro, claro, claro. Estás más que invitado, estaremos todos haciendo cola en la librería para pillarlo. Ya te Pues digo yo. esperamos que sí. Sí, pues muchísimas gracias. Nada, mil gracias. Recomiéndanos algo. Pregunta Daniel Caster que alguna recomendación para Una lectura tuya lectores. que hayas hecho para... ¿Algunas lecturas francesas o...? Lo que tú quieras. Lo que quieras. Si es alguna A ver. que esté publicada en España o si no aquí, para tenerlo en cuenta. Pues en España, ahora, yo no sé qué editorial, lo he visto esta mañana por Instagram, va a publicar No me olvides, de Alex Garín, que es una road movie que tiene mucho que ver con la enfermedad del Alzheimer. A mí me llegó al corazón, Pues es, me lo apunto. es preciosa. Y no sé si sale con Astronave o con Astiberri, empieza por A. Pero no sé con cuál de las dos sale. Pero Alice Garín ha sacado Impenetrable, que está nominada aquí en Angoulême, que es una pasada de libro, Sí. que es una experiencia personal muy dolorosa sobre sus relaciones. Sí. Después, ¿cuál he leído más últimamente? A ver, alguna novela gráfica que os puedo decir. Sí, me estoy leyendo, me estoy refrescando Adrián Tomine, porque yo me lo he leído todo de Adrián Tomine y las portadas de New Yorker y tal. Pero ahora tiene un libro que se llama Q&A, preguntas y respuestas, sí. Donde él se desnuda técnica y artísticamente. Y es un libro de entrevistas, me encanta, lo tengo flipando. Y otro que he leído, que me leí el otro día en el hotel, que me compré el primer día, Sibyllin, que sale en Glenat, ¡buah! Hay algunos finalistas de la Una compra, pasada. Me encantó, es que me lo leí de una sentada y tiene 200 páginas. Qué guay. Está el gordo, chicos. No nos vamos más tiempo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, a la próxima.